esposa ocultó moretones de su amante, la dejé sola con las consecuencias. Conocí a Faith cuando ambos estábamos en el último año de la preparatoria. Comenzamos como amigos porque ella tenía novio en ese momento. Eventualmente terminaron y con el tiempo me di cuenta de cuánto me gustaba. Así que la invité a salir y ella dijo que sí. Comenzamos a salir unos meses antes de graduarnos. Fuimos a la misma universidad también. Así que ni siquiera tuvimos que pasar por el evento canónico de terminar por la universidad y la distancia. Hemos estado casados durante 10 años y hasta donde yo sabía, fueron 10 años de felicidad o en su mayoría felicidad, ya que no creo que nadie pueda lograr el mítico matrimonio perfecto. Pero todo lo que sé es que hice mi mejor esfuerzo y pensé que ella también estaba haciendo su mejor esfuerzo. Ella pasó por algunos altibajos con su salud mental a lo largo de los años, especialmente con sentimientos de que no estaba haciendo suficiente que la realizara. Hice mi mejor esfuerzo para apoyarla y alentarla en esos momentos. Ella consiguió un terapeuta. Pagué por equipo para que pudiera dedicarse al hobby de hacer alfombras que parecía interesarle realmente. Hice lo que asumí que un esposo debería hacer y no creo que mereciera una palmada en la espalda por nada de eso. Descubrí que me ha estado engañando. Todos dicen que una persona infiel no puede ser detenida y que engañarán sin importar que si realmente lo desean. El problema es que cuando te sucede a ti, es realmente difícil convencerte de que es así de simple. Quizás solo soy yo, pero sigo preguntándome qué hice mal para que ella terminara buscando a alguien más que la complaciera. Creo que la parte más extraña de todo esto es que ni siquiera sé cómo sentirme acerca de todo porque ella ha sido lastimada, como físicamente lastimada durante este asunto. No es mi culpa, pero todavía me importa hasta cierto punto. Así que, mis emociones están por todos lados. Todo está mezclado y se siente horrible. Desearía poder simplemente odiarla directamente, ya que eso sería mucho más simple. Es mucho más fácil darle sentido a la forma en que te sientes cuando es solo una emoción puramente negativa. Ella llegó a casa un día después del trabajo y cuando la abracé, noté que mi camisa se manchó en el área del pecho. Estaba usando una camisa blanca, así que pude notar que era polvo color piel. No olía a nada, y cuando realmente pensé en ello, asumí que su maquillaje se había quedado en mi camisa. Lo único era que ella no es tan baja como para que su cara esté contra mi pecho donde vi las marcas. Fui a verla bien, y noté que había algo de maquillaje corrido en su pecho. Intenté inspeccionarlo, pero ella se alejó de mí. El maquillaje en su cara parecía haberse degradado un poco en el transcurso del día y su sudoración. Y también noté que las cosas se veían un poco raras allí también. Le pregunté qué pasaba, pero noté que no quería decir nada. Fue realmente extraño para mí. Tuve que ser un poco más insistente con ella. La agarré, no de forma muy brusca, pero lo suficiente para que no pudiera alejarse de mí. Limpié su pecho, justo debajo de su clavícula, y pude confirmar que estaba usando maquillaje allí. Se hizo obvio por qué, porque después de frotar un poco, pude ver que había algo de decoloración en su pecho. Le pregunté qué era porque lo primero que se me ocurrió fue que era un chupetón. Eso es lo que parecía, aunque típicamente espero que esos estén en el cuello, no tan arriba en el pecho. No quería acusarla de eso, por eso pregunté. Quería escuchar lo que tenía que decir primero. Ella dijo que no era lo que parecía. Eso me hizo instantáneamente sospechoso. Hacía que sonara como si estuviera a punto de empezar a soltar las líneas estereotipadas que usan las parejas infieles. Le di el beneficio de la duda incluso hasta ese punto porque quería escuchar cómo iba a elegir defenderse. Ella me dijo que había chocado contra una perilla de metal y le había hecho un moretón en el pecho. Me di cuenta de que la decoloración parecía demasiado ancha para ser un chupetón. Esa fue la razón por la que sentí que tenía que creerle. Sin embargo, revisé su cuello solo para estar seguro y no encontré nada allí. Pero eso llevó mi atención a su cara. Allí pude ver que había algo sucediendo debajo de su maquillaje. Le dije que fuera y se lavara la cara y volviera. Ella me dijo que no había nada allí. Ya estaba a la defensiva y eso me preocupó. Dije que quería verlo de todos modos. Así que, subió las escaleras para ir a lavarse la cara. Cuando regresó, pude notar que estaba desviando su cara porque no quería que la viera. Pero, la sostuve quieta e inspeccioné. Fue entonces cuando pude ver que tenía un gran moretón justo debajo de su ojo. Si estás disfrutando esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias impactantes como esta. ¿Tu apoyo significa mucho? Fue entonces cuando mi sospecha cambió instantáneamente a preocupación porque sabía que alguien la estaba lastimando. Le pedí que me explicara qué era y ella trató de balbucear una respuesta y afirmó que era solo otro moretón de un accidente que había tenido en el trabajo, pero le dije que necesitaba dejar de mentirme, especialmente porque si ese fuera el caso, no tenía razón para ocultarlo. Le dije que al ocultar sus lesiones, estaba protegiendo a alguien. Le pregunté si había sido asaltada o si alguien la había atacado en la calle. Ya estaba pensando lo peor, pero ella dijo que no era nada de eso. Le juré que iba a ir a su lugar de trabajo a quejarme si no me explicaba qué estaba pasando. Ella me dijo que solo me lo diría si me aseguraba de no involucrarme. Dijo que la situación había sido manejada y no necesitaba meterme en ello. Prometí que no me iba a involucrar, pero sabía que le estaba mintiendo. Lo que me dijo fue que un compañero de trabajo había entrado en furia por algo tonto y como ella tenía buena relación con él, intentó calmarlo, pero fue golpeada en el proceso. Dijo que fue completamente accidental, pero sabía que yo iba a hacer un gran escándalo si lo sabía. Tenía razón, por eso eligió ocultármelo. Le pregunté si era Lance ya que él era la persona con la que estaba más cerca en el trabajo. También parecía la persona más propensa a perder la cabeza así por lo poco que sabía de él. Ella no dijo que sí, pero pude darme cuenta de que era él. Le hice saber que debería habérmelo dicho de todos modos en lugar de tratar de ocultármelo.
contármelo. Le pregunté si él sabía que la había lastimado. Ella dijo que no era necesario que él lo supiera. Creo que podía darse cuenta de que estaba planeando asegurarme de que la persona supiera lo que había hecho, pero realmente no quería que me involucrara. En un momento, afirmó que él en realidad lo sabía y se disculpó. Así que, no necesitaba meterme en esta situación. Ella solo estaba diciendo lo que pensaba que yo quería escuchar. Lo dejé pasar, la ayudé a aplicar un poco de ungüento en los moretones, y me dije a mí mismo que iba a encontrar a Lance y hablar con él. Para ser honesto, tenía cero intención de volver nada violento. Solo quería hablar con el tipo. Lastimó a mi esposa, y si no lo sabía, sentí que tenía que saberlo, le gustara a ella o no. Alguien tenía que enseñarle cómo comportarse. No fue al día siguiente, pero aproximadamente 4 días después, fui a su lugar de trabajo y pregunté por Lance. Él salió y como nos conocemos, fue relativamente tranquilo conmigo. Le dije que vine a hablar con él sobre Fight. Parecía que sabía de que venía a hablar porque su comportamiento cambió. Le dije lo que había escuchado y me aseguré de que supiera que en medio de todo el asunto, había lastimado accidentalmente a mi esposa. Era consciente de que no había sido intencional, pero mi punto era mostrarle que tenía que aprender a controlar su ira porque personas con las que era amigable y que no tenían nada que ver con su furia estaban siendo lastimadas en el proceso. Estaba calmado cuando comenzamos a hablar, pero noté que cuanto más hablábamos, menos paciente parecía estar. Seguía estando a la defensiva, y no tenía sentido para mí. Habría esperado que alguien al enterarse de que había lastimado a alguien con quien era amigo fuera más disculpante. Le pregunté cuál era su problema, y me dijo que no tenía ningún problema. Casi de la nada, dijo, ¿sabes qué? Vete al diablo. Realmente me sorprendió lo rápido que cambiaron las cosas porque solemos llevarnos bien. Le hice saber que estaba preocupado por mi esposa, a quien él había lastimado, y no estaba allí para pelear con él. Ni siquiera estaba allí para obtener una disculpa. Él respondió que realmente tenía que estar preocupado por ella y se rió. Pregunté qué significaba eso porque lo primero que tomé como fue una amenaza, como si fuera a lastimarla por haberle contado. Fue entonces cuando me dijo que ella me había mentido. Lo que ella describió no había sucedido. Pregunté cómo sucedió, pero no dijo nada a eso. De la nada, me dijo que ella me mintió porque él estaba acostándose con ella. Juro que no lo creí. Era como una persona inmadura tratando de golpearme donde duele, y no quería morder el anzuelo. La cosa era que no sonaba como si estuviera mintiendo. No me crees, ¿verdad? Se rió, y luego comenzó a decir cosas sobre su cuerpo y cosas que a ella le gustaban en la intimidad como una forma de probarme que estaba diciendo la verdad. Me dijo que la próxima vez debería mantenerme al margen de lo que no tenía nada que ver conmigo. Me quedé allí durante unos segundos. Luché por creer lo que me había dicho porque genuinamente sonaba como si solo estuviera tratando de lastimarme, pero sabía demasiado. Para ser honesto, le creí. Si fuera algo que inventó en el momento, habría esperado algunos huecos, pero tenía sentido. Me hace entender por qué ocultó los moretones porque probablemente habían venido de él de todos modos, pero de una manera diferente. Tal vez ella tenía algún deseo íntimo que nunca me contó. Tenía sentido porque no quería que me involucrara también. Eran compañeros de trabajo, y era fácil para ella entrar en un romance con alguien que veía casi a diario. La confronté. Fue difícil para mí mantener mis emociones bajo control, como algunas personas hacen. No soy ese tipo de persona. Es uno de mis defectos como persona. Cuando ambos estábamos en casa, ella no era ella misma. Así que, sabía que Lance había mencionado que yo había ido, pero no sabía si mencionó lo que me había dicho. No creo que lo hiciera porque habría esperado que ella hiciera control de daños y se adelantara. Le hice saber que había estado en su lugar de trabajo. Ella me dijo que lo sabía. Le pregunté si lo que Lance había dicho era verdad, y ella se sentó erguida. Me preguntó qué había dicho. Se lo dije. Ella actuó sorprendida, pero se veía demasiado en pánico. Lo negó demasiadas veces. Le hice saber que él afirmó que las lesiones no vinieron de la manera que ella afirmó, y muy débilmente, me dijo que sí lo hicieron. Con una voz muy autoritaria, le dije que me dijera la verdad, y fue entonces cuando dijo que no había sucedido de la manera que dijo, pero que todavía había sido Lance. Aparentemente, él la había golpeado muy intencionalmente cuando estaban discutiendo sobre algo. Pregunté sobre qué, pero no dijo. No me gustó la idea de un hombre golpeando a una mujer tan fácilmente, y era aún peor que fuera mi esposa. No me gustó cómo tenía que seguir sacándole la información. Le dije que no iba a involucrarme hasta que me dijera toda la verdad. Le hice saber que todo lo que se necesitaba era una llamada a la policía para encerrarlo y ninguna amistad valía la pena ser golpeada por desacuerdos. Cuando se fue a dormir, tomé su teléfono. Quería tomar su número y ver las consecuencias de su agresión. Quería ver si se disculpó o si podía obtener el contexto completo. Lo bueno fue que él fue muy disculpante en los mensajes, lo cual era muy diferente a como fue cuando lo confronté. Seguía diciéndole lo arrepentido que estaba, pero cuando le pidió que viniera para poder disculparse adecuadamente, supe que algo estaba mal. Cuanto más leía, más claro se volvía que los dos estaban teniendo relaciones. Habían tenido una disputa de amantes y él parecía ser el tipo de tipo que se sentía cómodo agrediendo a mujeres. Ella sabía eso, pero por alguna razón, todavía se quedó con él. Y luché por entender por qué. Ella me tenía a mí, así que no estaría sola si lo dejaba. Sin embargo, ella todavía eligió quedarse con un hombre que la golpea en lugar de simplemente elegirme a mí. Una pequeña parte de mí se siente mal de que esté siendo lastimada por alguien. Me resulta difícil ser feliz, pero al mismo tiempo, siento que se lo merece. Nunca habría sucedido si no hubiera estado engañando. Se siente como una consecuencia que merecía pasar, y el hecho de que todavía lo esté protegiendo muestra que no está lista para cambiar. Actualización, dejé a Fight, mi ex esposa, para que lidiar con su amante abusivo por su cuenta. Para ser honesto, no es asunto mío. Mostré preocupación antes de descubrir que estaba acostándose con él, pero una vez que lo descubrí, sentí que mis emociones hacia ella cambiaron de inmediato. No puedo intentar salvar a alguien que no quiere salvarse a sí misma. Le hice entregar los papeles del divorcio cuando estaba en el trabajo porque eso parecía apropiado. Lance sabría que ella estaba disponible. Pueden construir la vida feliz que quieren juntos. No quiero tener ninguna participación en todo este asunto. Estaba compartiendo a mi esposa con alguien que encontraba fácil brutalizar
tranquilizarla. Intenté protegerla y hacer lo correcto, pero ella sabe lo que quiere y no voy a impedirle tenerlo. Cuando regresó del trabajo, inmediatamente vino a mí y comenzó a llorar. Me dijo que ya había dicho que no había nada entre ellos. Le hice saber que en realidad sabía la verdad porque había revisado su teléfono. Ella afirmó que esos eran chistes, pero le recordé que no era un tonto. Sabía que realmente tenían algo entre ellos, y eso estaba bien. Iba a dejarla lidiar con él. Ella lloró y suplicó, pero no quería escuchar nada de eso. Empaqué algunas de mis cosas y salí del apartamento. Durante las siguientes semanas, empaqué más y más hasta que casi no quedaba nada mío allí. Durante las siguientes semanas, ella me suplicó varias veces, pero realmente no tenía ningún interés en hablar con ella. No sé cómo explicar cómo me sentía. Se sentía como una complicación tan innecesaria en mi vida y debido a eso, no tenía paciencia. Hablar con ella me irritaba demasiado, y en un momento, le dije que simplemente me contactara a través de mi abogado. Eventualmente, fue el momento de ordenar los bienes. Lo bueno fue que pudimos llegar a un acuerdo sobre cómo dividir las cosas. No sé si fue porque se sentía realmente culpable o si simplemente no quería pasar por el dolor de cabeza de un divorcio largo. Ella se quedó con el apartamento, lo cual fue fácil, y renuncié a algunos de los muebles y posesiones que había dejado en la casa. Tengo que pagar una pensión alimenticia razonable, pero además de eso, estoy bien con cómo resultaron las cosas. Prefiero este resultado a lo que sea que un juez pudiera haber hecho, especialmente porque no tienden a favorecer a los hombres en estas divisiones. Admitiré que hubo algunas veces cuando me pregunté por lo que ella estaba pasando y si estaba bien, pero no había una sola cosa en el universo que me hubiera hecho contactarla. Sin embargo, ella me contactó. Lo que dijo en la llamada es la razón completa por la que voy a tomarme un descanso muy largo de las mujeres. Ella me dijo que necesitaba ayuda. Me preguntó dónde vivo ahora, y no se lo dije. Quería saber por qué quería saberlo, pero estaba dudando. Eventualmente, admitió que Lance estaba enojado y ella había huido de la casa. No tomó su bolso y necesitaba un lugar donde quedarse. Prometió que no se interpondría en mi camino y solo necesitaba un sofá. Prometió que sería solo esa noche y nada más. Lo único que pude preguntarle fue por qué todavía estaba con Lance. Ella no tenía una respuesta para mí. Le pregunté si él todavía la golpeaba o si la había golpeado esa noche. Nuevamente, no pudo responder y tomé eso como un sí. Me di cuenta en ese momento de que la persona con la que había estado casado era una tonta. Le dije eso mismo. Dije que no podía ayudarla porque había hecho el desastre por sí misma y ahora que estaba en medio de él, quería que la persona a la que había engañado lo arreglara por ella. Le recordé cómo marcar el 911 en caso de que lo hubiera olvidado. No tenía espacio en mi casa para ella y no quería saber de ella de nuevo. Colgué y ella llamó 3 veces más, pero no contesté el teléfono. Lo decía en serio en ese momento. Había terminado con ella y desde entonces no hemos hablado. No me gusta el hecho de que esté siendo lastimada porque un día Lance podría ir demasiado lejos. Pero ella es una mujer adulta. Sabe que no le gusta la situación en la que está. Sabe qué hacer y no voy a ser yo quien la empuje. Ella puede limpiar su desastre por sí misma. Si crees que soy un imbécil por eso, que así sea. Pero ella es una adulta lidiando con las consecuencias de sus acciones. Y cuando esté cansada, se irá.